Pase y bienvenida a nuestro amigo, el señor Maico Martini, periodista ambiental, con su columna habitual, que damos la bienvenida. Maico, muchas gracias por estar ahí del otro lado, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Matías, y a todo el equipo del emisor y a toda la audiencia que está del otro lado. Acá arrancando tempranito con un cafecito. Y bueno, acá estamos para darle un inicio a esta columna ambiental, ¿no? La verdad que Eh, sí, Maico, y te veo abrigado. Acá también estamos abrigados, arrancamos la mañana muy fresco. Comentábamos eso al comienzo. Muy raro ver a esta época del año las temperaturas que por ahí hacen o esta amplitud térmica que hay, ¿viste? Ayer tuvimos en Mercedes una mínima de 11 grados y una máxima de 31. Imagínate la amplitud térmica en el día de ayer, y hoy parece que va a estar bastante similar. Exactamente, parece que se empieza a acercar la época de salir con un busito en la mochila, ¿no? Para cuando Exacto. baja el sol la noche, tener algo para abrigarse un poquito. Bueno, para esta columna tenía pensado hacer un repaso a nivel Bien, ambiental, a nivel general, de dónde estamos parados. bien. Eh, pero antes de ello, me parece que es clave tomar en valor, tomar noción de algo que es clave a nivel ambiental. Es que todas las actividades humanas necesitan de la naturaleza para desarrollarse. Esta Bien. comunicación que nosotros estamos teniendo mediante videollamada y que la gente está viendo posteriormente por YouTube o escuchando a través de la radio, depende de la naturaleza. Sin la naturaleza, esta comunicación sería imposible. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos electrónicos, en este caso, que posibilitan esta comunicación, dependen de recursos naturales, o Ah, como se mira. llama, puertas adentro del movimiento ambiental, bienes comunes. Nuestros teléfonos requieren litio, requieren oro, Ah, requieren mira. cobre, Claro. requieren níquel, requieren cobalto, entre muchos otros minerales que se extraen, bueno, de la De la superficie naturaleza. terrestre, en la mayoría de los casos. Exacto, exacto. Mira vos, no, nunca había pensado a esa magnitud y la importancia que tiene la naturaleza en todo lo que hacemos en el día a día, porque uno piensa automáticamente en tecnología y lo despega rotundamente de la naturaleza y está ligado al 100%. Exactamente. Y para extraer estos minerales, bueno, en ocasiones se requiere desmontar para acceder después a la fase geológica donde se encuentran los minerales, se Bien, requiere usar millones de litros de agua, se requieren usar químicos sumamente tóxicos como el cianuro, por poner un solo ejemplo, entre otras. bien. Entonces, bueno, para empezar, tener noción de que la naturaleza sustenta toda nuestra vida moderna y todo nuestro sistema de vida. El asunto es que el ritmo de consumo, el ritmo de extracción, el ritmo de generación de basura de la humanidad, bueno, es insostenible a largo plazo. Según diferentes índices, la humanidad en su conjunto consume un 75% más de lo que el planeta puede proveernos a largo plazo. Epa. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo el límite de consumo actual necesitaríamos 1,75 planetas para que nuestro estilo de vida sea sostenible con el paso del tiempo. Ah, una locura. Pero es desigual, porque si toda la humanidad consumiera bajo el estándar argentino, se necesitaría 1,25 planetas para sostener ese consumo. Pero si toda la humanidad consumiera bajo el estándar estadounidense, se necesitarían 6 planetas. Uh, Entonces, es desigual. Y el alto consumo de algunas sociedades muy consumistas, con alto poder adquisitivo, como la China, la estadounidense o la europea, se depende en muchos casos de la miseria o de la pobreza en regiones explotadas y saqueadas históricamente, como puede ser Latinoamérica y África principalmente. Entonces, bueno, para tener un poco noción de este asunto y después sí pasar a mencionar algunas crisis, algunas consecuencias graves que se están sí, suscitando actualmente a nivel ambiental, que yo destaco varias, pero
Entre ellas, el cambio climático es un asunto muy importante que ha dado mucho de qué hablar en el último tiempo y que, bueno, más recientemente no se habla tanto, pero que existe, está y es una realidad innegable. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, actualmente tenemos un calentamiento global de 1,3 grados con respecto a la era preindustrial, es decir, con respecto al año 1850, 1900 aproximadamente, y el 2024 fue el año más cálido registrado por esta organización internacional, Sí. marcando 1,55 grados de calentamiento global. Que uno Es el si primer lo, año. perdón Michael, que uno si lo cuantifica así en valor numérico, pareciera que fuese nada, pero a nivel Ujú. global y en los ecosistemas, un grado repercute muchísimo y afecta muchísimo. Exactamente. Por ejemplo, el calentamiento global propicia la acidificación de los océanos y la gran barrera de coral de Australia se está muriendo, se está Claro, blanqueando a sí. ritmos sin precedentes. Esto está dando también, está relacionado con las sequías extremas que vivimos últimamente en Sudamérica principalmente. Y también, bueno, lo que dicen los expertos es que en esta fase inicial de cambio climático no vemos fenómenos meteorológicos nuevos, sino que los existentes se acrecientan en su intensidad. Ah, Entonces bien. tenemos sequías más fuertes, pero al mismo tiempo también inundaciones más fuertes en esta primera etapa de cambio climático, que según las previsiones, si seguimos al ritmo actual, para el año 2100 podemos llegar a tener un calentamiento global de hasta 3 grados centígrados No, una con respecto locura. a la era preindustrial, lo cual puede, bueno, suscitar muchos problemas. Sumado al problema del cambio climático, bueno, podemos hablar de lo que se llama geoingeniería, que es algo que se ha dado mucho de qué hablar, especialmente aquí en San Luis, con el asunto de los aviones rompetormentas, ¿no? Sí. Esa es una forma de geoingeniería que se prohibió en noviembre del año pasado en la provincia de San Luis, si no me equivoco. Pero bueno, hay muchas otras formas de geoingeniería y en los últimos años diferentes instituciones académicas, instituciones científicas, han propuesto proyectos que son experimentales totalmente para tratar de enfriar artificialmente a la Tierra, rociando partículas de diferentes compuestos, como por ejemplo aluminio, entre otras, en la atmósfera para tratar de enfriar la Tierra artificialmente. Pero bueno, estos son experimentos totalmente experimentales, valga la Claro, redundancia, que no claro, claro. sabemos bien qué puede provocar y que, bueno, justamente es jugar con fuego, jugar con la atmósfera. Tal cual. Eh, Bueno, son, son, Esto son hablando de cambio climático. intervenciones, Maico, lamentablemente que tienen al hombre en primera fila como culpable de todo esto, modificando de tal manera los entornos para su comodidad que termina afectando y desfasando toda la naturaleza y poniendo en peligro todo lo que se conoce hoy en día. Es una locura, Maico, y nosotros lo podemos ver en nuestra provincia. El cambio climático, vos te podés recordar cuando eras chico quizás el invierno o las temperaturas que tenían en invierno, que teníamos en invierno, y las temperaturas que tenemos hoy. Estamos hablando de que han pasado de 20 a 30 años, que parece mucho, pero en el contexto completo no es tanto y hay un desfasaje térmico. Si uno recuerda los inviernos de antes a los inviernos de ahora, no se cumplen. Hablaba, mira, y te corto brevemente y te dejo continuar, con un agrónomo hace muy poco tiempo y me decía que hasta las frutas están cambiando su ciclo porque hay frutas o hay frutales que necesitan horas de frío en invierno para poder completar su ciclo de maduración, su ciclo de... Y no se está Ujú. cumpliendo porque los inviernos están descendiendo en cuanto a esa temporada fría y está aumentando la temperatura a nivel global y no se cumple el ciclo de las mismas de los mismos frutales, por ejemplo. Imagínate esa magnitud. Exactamente, sí, estamos observando un cambio en los patrones climáticos. Para entender la diferencia, un fenómeno meteorológico es hoy llueve.
Eso es un fenómeno meteorológico. Y un fenómeno climático es San Luis tiene un clima semiárido, es decir, que establemente el clima de San Luis es semiárido. Volviendo a lo de la ingeniería, según yo lo veo, según mi punto de vista, son proyectos experimentales para tratar de enfriar la Tierra artificialmente sin atacar las causas que generan el calentamiento global, como lo son la emisión de gases de efecto invernadero a través de, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la destrucción de ecosistemas claves como el Gran Chaco americano o el Amazonas, entre otras. Entonces, para no luchar contra estas causas que generan el calentamiento global, se hacen estas experimentaciones para tratar de enfriar artificialmente la Tierra, pero como decimos, esto es no, puede salir muy mal, es jugar con fuego. Entonces, bueno, Claro. esa es una de las crisis que enfrenta actualmente a nivel ambiental. Y la otra es la crisis de la biodiversidad, que también ya se debate en el término, en el plano internacional, también como el cambio climático, con cumbres, donde están los líderes de Estado, ministros de Ambiente, etcétera, dialogando para enfrentar este problema. Lo cierto es Claro. que la biodiversidad se reduce a un ritmo alarmante, la pérdida de especies es innegable y algunos académicos ya se atreven a decir que nos encontramos a las puertas de la sexta extinción masiva de especies, esta Qué vez locura. una extinción masiva de carácter biótico, y ese agente biológico que genera la extinción de especies somos nosotros o Claro. la humanidad en general, según las asociaciones científicas. ¿Por qué? Porque, bueno, desde hace 100.000 años, más o menos, la humanidad comenzó a desarrollarse muy rápido. Claro. Y con el aparecimiento del estilo de vida sedentario y la agricultura, esto se acrecentó. Claro. Lo que nosotros veníamos ya acechando a las especies de megafauna, como los mamuts, por poner un ejemplo, con sobreexplotación de especies, después empezamos a acrecentarnos con sobreexplotación de ecosistemas enteros, con la ganadería, la agricultura y el sedentarismo. Y luego con la revolución industrial y el auge del consumismo, del plástico, de los combustibles fósiles, etcétera, vimos una tercera etapa de nuestro paso por la naturaleza y cómo repercute en la biodiversidad a nivel mundial. Eh, Tremendo, Michael, la verdad, yo te escucho y lo único que hace en mi cabeza es encender alarmas, alarmas y alarmas, y nos hace dar cuenta de todo lo que estamos viviendo hoy en día y lo peligroso que es para todos nosotros. ¿Qué le va a deparar a nuestros hijos, a nuestros nietos en cuestiones ambientales, ¿no? Qué desafío más grande. Exactamente, exactamente. Es una realidad bastante poco optimista, ¿no? La del Sí, periodista ambiental o la de quienes analizamos este tipo de situaciones. Lo cierto es que tomando el índice Planeta Vivo 2024, de un informe publicado el año pasado por la organización, por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, entre el 2020 y el 1970, la biodiversidad o la población promedio de las especies analizadas se redujo un 73%. Esto responde al análisis de casi 5.500 especies, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga a 46.000 especies como en peligro de extinción, que pueden desaparecer en los próximos años. Estos son datos parciales si tenemos en cuenta que a nivel mundial se estima que la biodiversidad global se compone de alrededor de 30 millones de especies. claro. Pero nos sirve para graficar un poco dónde estamos parados, y lo que dicen los que saben al respecto es que, bueno, muchas especies desaparecen sin siquiera haber sido descubiertas por la humanidad. Alrededor del 54% de las extinciones son de especies no descritas por la ciencia, según estimaciones Mira, científicas, ¿no? mira. Esto lo podemos profundizar más en otra columna que estoy Exacto, preparando. me interesa, Eh, sí.
Y por último, mencionar como otra crisis a la basura. Puntualmente, hablemos solo de plástico para no distraernos con otros residuos. Se estima que por año se generan 400 millones de toneladas de residuos plásticos, de todos los tipos que hay. De las 80.000 resinas plásticas que existen, se generan 400 millones de Una toneladas de locura. residuos plásticos, de las Una locura. cuales solo el 10% son recicladas. Y estos residuos plásticos, al tener un tratamiento, un mal tratamiento, y al entrar en contacto con la atmósfera, con el agua, con la erosión, etcétera, se van degradando, pero no biodegradando, sino simplemente degradando en Claro. micropartículas de plástico. Es decir, el mismo plástico, pero ahora de un tamaño más pequeño. ¿Y a dónde se han encontrado estas micropartículas de plástico? Bueno, se han encontrado en los peces, se ha encontrado en el agua de mar, se ha encontrado en el agua que sale en las canillas de muchas ciudades, algunas de ellas argentinas, se ha encontrado en la lluvia y en las nubes, eso lo descubrió un científico japonés, y a nivel humano se ha encontrado en placentas humanas, en pulmones No. humanos, en la sangre humana y en el cerebro humano, también en los testículos masculinos, lo cual hay un debate acalorado a nivel científico, una investigación bastante rápida acerca de cómo puede afectar a la salud humana esta situación. Pero bueno, la conclusión es que beneficioso para el cuerpo no es. Todavía no se ha determinado qué enfermedades puede causar, pero sí se ha detectado al microplástico en varios órganos humanos, lo cual Qué nos da locura. una evidencia de que en el reino de la fauna animal, bueno, muchas especies están en la misma condición. Incluso se han encontrado microplásticos en la nieve de la Antártida, un lugar que a priori, bueno, no estaría demasiado contaminado por la humanidad, pero incluso hasta allí llegan. Entonces, estas son las tres principales crisis ambientales que se suscitan actualmente desde mi punto de vista. Después, en las siguientes columnas, seguiremos profundizando Bien, sobre un sí, montón de sí, sí, temas sí, sí, sí. puntuales, pero Totalmente. bueno, estas son... Totalmente, Maico, y agradecido obviamente porque has traído conciencia como cada vez que interactuamos y que salimos al aire con vos. Agradecerte como siempre. Por ahí los tiempos nos gustaría exprimirlo un poco más como para poder meter más contenido, pero es por eso que vas a salir cada martes en este horario para poder contar justamente todos estos desarrollos y toda esta investigación que estás llevando adelante vos y muchísima gente para traer conciencia y hacer algo, ¿por qué no?, por nuestro medio ambiente. Así que agradecidos con vos como siempre. Muchas gracias y aprovecho para responder una pregunta que tiraron, estoy viendo acá el chat del streaming, que Sí, tiró Claudia Olivares, que pregunta por qué cambiaron el nombre de calentamiento global a cambio climático. Esa es una pregunta muy interesante que me tomo un minutito para sí, contestarla, sí, 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 por favor. porque amerita contestarla. Lo cierto es que no son lo mismo y cambio climático significa otra cosa y calentamiento global es otra cosa. Bien, A grandes rasgos, el cambio climático es consecuencia del calentamiento global. Cuando la temperatura global del planeta aumenta con respecto, en este caso, a la era preindustrial, se suceden cambios climáticos, es decir, bien, cambios en bien, el clima estable de la Tierra. bien. Entonces, esa es la diferencia. Sería la consecuencia. La Exactamente. El cambio consecuencia, bien, climático es la consecuencia del calentamiento global. bien, listo. No son sinónimos. Ah, la verdad, resumido de una excelente manera, Maiko. Te agradezco muchísimo. Hasta luego, Hasta el Matías. próximo A la martes. audiencia que está del otro lado. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas Un gracias, gusto. Maiko. Genio, genio total. Ahí pasaba con nosotros Maiko Martini, periodista ambiental, con su columna de cada martes, trayéndonos obviamente la conciencia de todo lo que tenemos que saber y entender justamente en cuanto a ecosistema y en cuanto a ambientes. Así que agradecidos como siempre, cada martes va a estar Maiko con nosotros interactuando y trayendo justamente, poniendo en la mesa muchísimos temas importantísimos a tener en cuenta.